Fíjate que el primer consejo al que fui invitada fue al consejo de Unitec. Y sí creo que en México la barrera de consejos no es tanto, sí es de capacidad, en general, bueno, es de capacidad de absorber. No hay tantos consejos tampoco. Entonces, primero tenemos muy pocas empresas que cotizan y después esa es una capacidad grande de absorción de cambio de consejeros. Entonces, esa es una barrera. Y después, la forma o las capacidades que se buscan para alguien que entra en un consejo no son necesariamente las que se traducen de un currículum a otro. Entonces, tienes que entrar porque alguien te dé un voto de confianza, no necesariamente porque tu currículum te lleve ahí. Entonces, yo tuve el gusto de poder entrar al de Unitec porque conocí muy bien a Luis Dorán, que era el presidente de Loret, en el momento en que me invitaron a ser parte del consejo. Y ahí es como llego a entender una función diferente, pero no fue a través de un headhunter, fue realmente de conocer a una persona que me conociera a mí y que le interesara mi punto de vista. Y a partir de ahí es que empecé a entender la diferencia y el valor agregado que yo les doy, que es mucho, y el valor agregado que ellos me dan a mí también, porque yo soy una persona de naturaleza curiosa. Entonces, tienes que estar buscando distintas alternativas de información, parte es académica, parte es la lectura, pero los consejos también te dan otra perspectiva y todo eso te redondea más en tu parte profesional y personal también. Me haces una pregunta que tiene varias preguntas en una. Una es, ¿qué tenemos que hacer para llegar? La otra es, ¿qué tenemos que hacer para sobresalir? Y otra cosa es, ¿qué aportamos? Y yo creo que cada una es un desarrollo independiente. Yo creo que la primera, la más importante, la capacidad de absorber por el lado de los consejos, de decir, efectivamente, el tener un grupo variado te hace que abordes otro tipo de conversaciones que de lo contrario no abordarías, ¿no? Entonces, ¿qué le da a todo el consejo el ser menos homogéneo? Entonces, necesitas tener un consejo que esté dispuesto a entender que el valor está fuera de la homogeneidad, sino en tener puntos de vista variados. El nosotros resaltar, primero es no dudar que profesionalmente estás ahí por una razón. Entonces, que realmente estás ahí y que tu voz tiene un valor igual a cualquiera otro de los miembros. Y desde mi punto de vista lo que he encontrado es también cuál es mi elemento diferenciador. Entonces, al entrar al consejo, yo tener muy claro de las conversaciones que están sucediendo, cuál es mi elemento que no está siendo conversado y que es importante para la empresa. Y es mucho más allá de diversidad, ¿no? Entonces puedes decir que puede ser todo ESG o puede ser el tema de diversidad. No, también tiene que ver el tema, yo me meto mucho en temas de recursos humanos, yo me meto mucho en el largo plazo de la estrategia, entonces tengo mi parte comercial, tengo mi parte de mujer, obviamente, y toda la parte de trascendencia y sustentabilidad. He encontrado ahí mi valor agregado, pero como mujeres siempre tenemos que encontrar qué es el elemento diferenciador de las conversaciones que no necesariamente están pasando. Y la otra que era cómo levantas tu voz y cómo estás estando, como no es una invitación que te estén haciendo un favor. Entonces yo creo que aquí hemos hablado mucho en el síndrome del impostor. Yo hace mucho que no lo sentía, he de confesarte, en mi posición profesional. Y de repente entro en consejo y me vuelve a dar. Y entonces tengo que regresar a mis ejercicios de cómo sentirme que no soy una impostora tampoco ahí. Que estoy ahí en el reconocimiento del valor que aporto. Y ahí, de una forma simplificada, tocamos las 3 preguntas. Decir diseñaste es una pregunta muy grande porque no, yo no la diseñé. Fui caminando en las cosas que me gustaban hacer. Entonces, creo que hay 2 cosas que han sido muy constantes en mi forma de ser, ¿no? Y cuando me preguntan qué a lo mejor fue lo que cambió. Uno es
yo crecí con una mamá que trabajaba. Entonces yo siempre me vi trabajando. Eso no fue una duda nunca. Más bien mi pregunta era, ¿cómo le hago para seguir trabajando y tener una vida personal? ¿Cómo le hago para seguir trabajando y tener hijos? Entonces estar clara que yo quería tener una vida profesional, eso siempre fue un poquito parte de mi espina, de mi guía. La otra parte es que yo no soy muy fácil de aceptar un no. En mi mente, si tú me dices, esto, Silvia, esto no se puede, wow, haz de cuenta que mi creatividad empieza en decir, bueno, no como te lo presenté, no como te lo dije, no ahorita. Entonces, acepto muy bien el no por ahorita, pero no el no. Entonces, esos dos elementos, y después juntado con que genuinamente soy una persona curiosa, hicieron que yo no me pusiera un límite de hasta dónde iba yo a llegar en mi carrera. Entonces sí escogí mi primer lugar de trabajar con intencionalidad de qué iba yo a aprender. Y entonces ahí es mi primer trabajo en McDonald's, que era lo que podía hacer mientras yo estudiaba. Entonces yo necesitaba el dinero para poder pagarme la carrera, entonces era una buena combinación. Pero estando ahí dije, ¿qué es lo que quiero aprender? Entonces no era voltear hamburguesas, eso sí lo aprendí a hacer, pero entonces empecé a hacer mercadotecnia dentro del lugar. Mi siguiente trabajo también era muy importante, porque era pues mi primer trabajo formal después de haber acabado la carrera. Entonces ahí sí de una forma muy vanidosa me fui solamente a buscar empresas de las que yo tenía ilusión de entrar. Y entré a trabajar a Procter, que era la casa de la mercadotecnia en ese entonces. A partir de ahí te puedo decir, haber entrado, esas dos combinaciones hicieron que yo no le fuera poniendo límite a mi carrera, sino fuera diciendo, ok, ¿cuál es el siguiente puesto? ¿Y cuál es el siguiente puesto? ¿Y cómo me sigo moviendo? Y también encontré algo muy importante que no lo tenía en el brief, tenía que haber una comunión de valores en donde yo estaba y lo que yo era. Yo creo que en esa edad no te podría decir, estos son mis valores que van a ser mi guía, pero sí empecé a decir, los valores con los que opero se conectan conmigo. Entonces, a partir de ahí, las empresas y lo que he estado haciendo, siempre tengo un hilo conductor que son mis valores. Entonces, y ahorita, muchos años después, sí te puedo decir, tengo una misión, tengo muy claros mis valores y tengo muy claro mi legado. Pero eso no entró en el diseño, eso se fue desarrollando en el camino. Es fundamental y es una extraordinaria pregunta, Ingrid, porque se descubre muy tarde en el tiempo. Y yo, de hecho, cuando en los coachings que doy a mujeres, y siempre lo doy en grupo, porque de alguna forma quiero modelar que estas son tus compañeras de vida y tienes que desarrollar más de ellas en el tiempo. Y no nada más mujeres, también hombres. O sea, yo te puedo decir, los grandes propulsores de mi carrera fue hombres que creyeron en mí. Entonces, cuando yo hablo de un camino hacia la diversidad, no pienso nada más en mujeres. Pienso que muchos hombres quieren hacer la diferencia, pero no saben cómo. Entonces, es una conversación tanto de mujeres que quieran como hombres que apoyen. Yo te voy a contar una historia. Cuando yo tuve mi primera posición de gerente general, que fue en el 2007, ahí me descubrí lo solitario que era el camino en posiciones de liderazgo. Y la pasé muy mal por varios años. Y sin embargo, en el 2010 entré a un programa que es del International Women Forum, el Fellows Program. Y este programa fue el que a mí me abrió a entender el network, me abrió a entender este acompañamiento de mujeres. Y bueno, a la fecha yo soy muy activa en el International Women Forum, estoy en el capítulo México, pero soy la vicepresidenta global de IWF. No nada más creo en la misión, es la organización de mujeres más grande del mundo, somos 7.500, pero creo en el legado que estamos haciendo. Entonces, lo pude vivir de primera mano. No todo el mundo tiene la oportunidad de entrar a ese programa, pero entonces lo trato de replicar en mis mentorías. Retos muchos, errores también muchos. Yo creo que yo siempre digo que un error no te define, un error es el que te ayuda a entender y crecer. Ahí te voy a poner 3 casos a lo mejor que me marcaron muchísimo. Lo que te decía, mi primera posición de gerente general. Ahí me dieron un negocio que estaba en una situación realmente caótica.
Era la primera posición que tenía como gerente general, pero tuve un gran regalo como esta posición. Yo podía escoger a mi equipo. Entonces escogí a gente que no eran directores nadie, pero eran los mejores de su área. Entonces ahí, y yo pasaba de ser experta en algo, que era experta en marketing, a ser, yo digo, inexperta de todo. Entonces tenía que genuinamente rodearme de gente muy talentosa y confiar. Entonces ahí aprendí a dejar ir mi parte, mi conocimiento funcional para realmente generar equipos de alto desempeño con gente más talentosa que yo. Ese fue un parteaguas para decir, yo siempre tengo que estar rodeada de gente talentosa y más talentosa que yo, porque es mi responsabilidad hacer mi trabajo obsoleto y solo lo puedo hacer cuando estoy trabajando con gente muy talentosa y el valor del equipo. Nuestra fortaleza no es que yo haga las cosas bien, no, es que generemos un equipo que los haga las cosas bien. Ese fue un parteaguas muy importante. Otro te puedo decir, el manejo del COVID. El manejo de COVID, todo estaba en duda todo el tiempo y sin embargo teníamos una meta muy clara y era mantener empleos y mantener la salud de la gente. No había un manual escrito de cómo manejar COVID y al mismo tiempo no descuidar a la compañía. De nuestra salud financiera depende el empleo, en mi caso, de más de 20,000 personas. Entonces era mantener un empleo, la gente empleada, la gente sana y el negocio corriendo. Y todo lo teníamos que aprender sobre la marcha. Entonces, ese es un segundo ejemplo que te lo puedo decir. Y ahorita el regreso a la nueva realidad, donde ya no es COVID, pero no estamos completamente sanos, pero se te enferman, pero el negocio, pero tenemos inflación, pero tenemos no hay nada de certeza y sin embargo la gente voltea a mí esperando que les dé certeza. Entonces los periodos de certeza duran menos, pero tú tienes que mantenerte enfocada y clara con lo que quieres lograr. Mira, México tenemos mucho camino por andar. Cuando veo los números de México me asusto porque mucho de lo que llevábamos avanzado con la pandemia lo perdimos. Entonces estaba viendo estadísticas de los nuevos datos que sacó McKinsey post-pandémico y es el momento en que tenemos que redoblar esfuerzos, las mujeres y los hombres. Y no es un tema nada más de justicia social, es un tema de competitividad económica. El bono poblacional en México no va a durar eternamente y para lograr competitividad en las empresas necesitamos a las mujeres, necesitamos una fuerza laboral de mujeres pujantes. Entonces las condiciones están dadas para que las mujeres tomen posiciones de liderazgo. Necesitamos dos en el ingrediente, una que quieran y que lo busquen y que no esperan que les baje, y otra es hombres comprometidos en generar las condiciones para que eso pase. Entonces, la necesidad está ahí, el talento está ahí. Entonces, falta voluntad y determinación, que a lo mejor le existe, y también políticas públicas que ayuden. Me queda muy claro que las políticas públicas en México no necesariamente son las más favorecedoras para que las mujeres sean exitosas, pero esa conversación tiene que empezar desde todas. O sea, no nos sentamos a esperar políticas públicas, las tenemos que pedir y las tenemos que exigir, no nos tenemos que sentar a esperar. ¿De mí o qué tiene que saber una mujer? De un consejo de Silvia para ella. Un consejo es, no aceptes un no por respuesta. Un no significa no, como lo presentaste, no por ahora. Los límites no te los ponen, te los pones. Entonces, es siempre buscar el sí. Y lo que te hace fuerte es activamente buscar el sí, manteniéndote siempre curiosa, manteniéndote siempre vigente, pero el límite lo pones tú. Yo hubiera dicho, súfrele menos. El consejo a Silvia hubiera sido, sigue buscando, pero no pongas tu autoestima en cada paso. Entonces, haz este mismo proceso, pero con menos sufrimiento.